Días antes de mi cumpleaños, sabía que mi hermana inventaría algo para que mis padres cancelaran el evento. Se había convertido en un patrón que ya no podía ignorar. Así que cuando la eligieron a ella otra vez, yo decidí irme para siempre. Mi nombre es Eleanor J. Soulberg y tenía 23 años cuando me di cuenta de que mi familia llevaba años ensayando mi desaparición. Unos días antes de mi cumpleaños, ya sabía que mi hermana menor inventaría algo para que mis padres lo cancelaran. Para entonces, ya no era una suposición. Era un patrón tan familiar que se sentía como un ritual. Así que, cuando la eligieron a ella otra vez, yo elegí irme para siempre. Caminé por la puerta principal después de un turno de 8 horas en la ferretería, sosteniendo un pequeño pastel de chocolate que me había comprado en la panadería del supermercado. Costó $6. Feliz cumpleaños estaba escrito en la parte superior con glaseado azul que ya empezaba a derretirse por el calor del verano. Estaba torcido, un poco desordenado y vergonzosamente pequeño. Pero era mío, y por alguna razón eso importaba más de lo que debería. Mis padres, Patricia y Dennis, estaban sentados en la sala con Hallie como si me hubieran estado esperando. Todo parecía preparado. Mi madre estaba sentada erguida con las manos cruzadas en el regazo, y Hallie estaba acurrucada en el sofá de esa manera cuidadosamente delicada que usaba siempre que quería ser vista como frágil. Papá se sentó a su lado, callado como de costumbre, ya luciendo derrotado antes de que se hubiera dicho una palabra. En cuanto entré, mi madre levantó los ojos hacia mí con esa expresión que siempre usaba cuando estaba a punto de dar malas noticias. Ella ya se había convencido de que era razonable. Eleanor, hemos decidido que no habrá ninguna celebración de cumpleaños este año, dijo. Hallie se ha estado sintiendo eclipsada últimamente, y ahora mismo necesita toda la atención de la familia. ¿Entiendes? Lo dijo como si mi reacción no importara, como si mi decepción ya fuera esperada, ya contabilizada, ya desestimada. No fue una discusión. Fue una decisión que se había tomado sin mí, sobre mí. En la misma casa donde había pasado 23 años, aprendiendo cuánto espacio ocupaban realmente mis sentimientos. Hallie bajó los ojos en el momento exacto. Lágrimas falsas reuniéndose lo suficiente para hacerla parecer herida. Fue entonces cuando algo dentro de mí cambió. No ruidosamente, no dramáticamente, solo con una claridad fría y definitiva. Este no era otro momento aleatorio de mal timing. Este no era solo otro cumpleaños arruinado por la última emergencia emocional de mi hermana. Este era el fin de una lección muy larga. No era invisible en mi familia por accidente. Me habían hecho invisible a propósito. Dejé el pastel en la mesa de centro sin decir una palabra. Luego me di la vuelta y caminé hacia mi habitación. Mientras abría los cajones de la cómoda y empezaba a empacar, todo lo que había llevado a esa noche se precipitó a la vez. Hallie era 2 años menor que yo. Cuando tenía 8, ganó un pequeño concurso regional de belleza. Una de esas competiciones de pueblo pequeño que la gente solo finge que importan porque necesitan algo de qué presumir. Todavía recuerdo la barata corona de plástico, el trofeo delgado, la forma en que mi madre lloró como si Hallie acabara de ser elegida para representar a todo el país. Recuerdo estar allí también, y darme cuenta sin comprenderlo del todo que algo en nuestra casa había cambiado para siempre. A partir de ese día, todo giró en torno a Hallie, sus concursos, sus clases de baile, su coaching vocal, sus clases de actuación, sus ensayos, sus disfraces, su foco de atención. Cada dólar extra se destinaba a sus sueños. Cada pizca de elogio iba a su esfuerzo, sin importar cuán promedio fuera en realidad. Nuestra sala de estar se convirtió en un santuario para sus ambiciones. Fotos enmarcadas de Hallie y lentejuelas cubrieron las paredes. Sus cintas y trofeos llenaron estanterías que antes contenían fotos familiares y libros. Mientras tanto, mis calificaciones de as directas recibían un asentimiento distraído. Y la vez que llegué a la Feria Estatal de Ciencias con un proyecto que había pasado meses construyendo, fue ignorado porque Hallie tenía una competición ese fin de semana, y todos necesitaban mantenerse enfocados en ella. Aprendí muy joven a celebrar en silencio. Aprendí a guardar mi emoción para mí. Aprendí que si algo bueno me pasaba, el lugar más seguro para disfrutarlo era a solas en mi habitación, donde no podía ser interrumpido, minimizado o convertido en una inconveniencia.
Papá empezó a trabajar más horas extras en la fábrica para mantenerse al día con los gastos de Hallie, vestidos caros, cuotas de inscripción, costos de viaje, estancias en hoteles, maquillaje, lecciones privadas. Llegaba a casa luciendo más agotado cada año, los hombros más caídos, los ojos más opacos, la cara más vieja de lo que debería haber sido. Pero sin importar lo cansado que estuviera, todavía se sentaba por la noche viendo a Hallie ensayar mientras mamá elogiaba cada sonrisa rígida y cada giro forzado como si estuviera criando a una estrella. Toda la casa se doblegaba a su alrededor. Creo que la mía era la única vida en ella que nunca pareció importar. La única persona que realmente veía lo que estaba pasando era mi abuelo, Walter, el padre de papá. La familia rara vez lo mencionaba. A mi madre no le caía bien porque se había negado años atrás a ayudar a pagar las competiciones de Hallie. Lo llamaba terco y amargado. Yo lo llamaba el único adulto en mi vida que aún podía reconocer la realidad. Walter solía encontrarse conmigo en secreto en la biblioteca o en el parque, trayendo sándwiches envueltos en servilletas, y haciéndome preguntas que nadie más hacía, cómo iba la escuela, qué quería después de la universidad, si dormía lo suficiente, si era feliz. Celebró mi aceptación en la universidad estatal más que mis propios padres. Incluso comenzó un pequeño fondo universitario para mí sin decirle a nadie, añadiendo dinero siempre que podía. Lo que hizo insoportable esa noche de cumpleaños fue que 3 horas antes, ya había escuchado la verdad. Llegué a casa del trabajo antes de lo esperado y pasé por la habitación de Hallie de camino al pasillo. Su puerta estaba entreabierta. La escuché riendo por teléfono usando esa voz dulce y aérea que siempre ponía cuando actuaba para alguien. Sí, ya le dije a mamá que necesito atención extra ahora mismo, dijo, riendo. Quiero decir, el cumpleaños de Eleanor es mañana, pero ¿a quién le importa? Les dije que me he estado sintiendo realmente deprimida y pasada por alto. Mamá se lo creyó completamente. Me detuve donde estaba. Le va a decir esta noche que no vamos a celebrar porque necesito apoyo familiar. Y lo mejor es que nadie sabe que suspendí la universidad hace 3 semanas. Esa carta de despido llegará en cualquier momento. Pero para entonces, los habré convencido de que me retiré porque estaba demasiado estresada por la familia enfocándose en Eleanor en lugar de en mí. Luego se rió de nuevo, más suave esta vez. ¿Más cruel? ¿Puedes creer que todavía vive aquí a los 23? ¡Qué perdedora! $40.000. Eso era lo mucho que mis padres habían gastado en la Universidad de Hallie. Cuando pedí ayuda para la mía, me dijeron que el dinero era escaso. Escucharla jactarse de desperdiciarlo debería haberme enfurecido. Pero lo que realmente sentí fue más extraño que la ira. Fue como si la última pieza de un rompecabezas encajara. Ella no solo era egoísta. Era estratégica. Estaba construyendo la próxima mentira antes de que llegara la última verdad. Así que, cuando volví a casa más tarde con ese pequeño pastel comprado en la tienda y vi a mi familia reunida en la sala, lista para cancelar mi cumpleaños en nombre del bienestar emocional de Hallie, ya sabía exactamente lo que estaba pasando. Ella se estaba adelantando al desastre. Se estaba convirtiendo en la víctima antes de que nadie pudiera verla como un fracaso, y mi madre, como siempre, le había dado el guión y el foco. Un rato después, mi madre vino a mi habitación y se apoyó en el marco de la puerta. Necesitas ser madura al respecto, Eleanor, dijo. Tu hermana está pasando por un momento difícil. Seguí doblando ropa en una bolsa de viaje. Seguro que lo está. Ella debe haber confundido mi calma con aceptación porque solo dio un pequeño asentimiento y se fue. Empaqué todo lo que importaba, ropa, documentos, las pocas cosas personales que realmente me importaban. Para cuando terminé, toda mi vida cabía en 2 bolsas de viaje y una mochila. Eso era todo lo que 23 años en esa casa habían significado. Alrededor de la medianoche, escuché un suave golpe en mi puerta. Papá estaba allí cuando abrí, luciendo mayor de 48 años, sus hombros redondeados bajo el peso de todos los años que había elegido el silencio en lugar de la confrontación. Por un breve segundo, pensé que tal vez finalmente había venido a decir algo importante. Tal vez finalmente había venido a detenerme. En cambio, metió la mano en su billetera y sacó 5 billetes arrugados de $100. Esto es todo lo que tengo ahora mismo, dijo en voz baja. Sé que las cosas no son justas.
Sé que te fallamos. Simplemente no sé cómo arreglarlo ya. Tomé el dinero, no porque significara algo, sino porque sabía que me iba a ir y lo necesitaría. $500 era más de lo que él me había dado realmente en mi vida, y el hecho de que viniera envuelto en una débil disculpa por toda mi infancia, de alguna manera lo hacía sentir aún más pequeño. Gracias, dije. Él dudó en la puerta. ¿A dónde irás? Lo miré. ¿Importa? Eso le pegó más fuerte de lo que pretendía, pero no me retracté. Pareció herido, luego asintió una vez y se fue sin decir otra palabra. Salí de la casa a las 2 de la mañana mientras todos dormían. Cargué las bolsas en mi maltrecho Honda Civic, ese con demasiados kilómetros y un traqueteo terco en el motor, y conduje por la ciudad hasta el único lugar donde sabía que todavía sería bienvenida. El abuelo Walter abrió la puerta en su bata, echó un vistazo a mi cara, luego miró las bolsas detrás de mí. Se hizo a un lado inmediatamente. Supongo que el cumpleaños fue bien, dijo secamente. Y de alguna manera eso casi me rompió más que cualquier otra cosa. Walter cerró la puerta detrás de mí como si estuviera cerrando todo de lo que acababa de escapar. No hizo preguntas de inmediato. No exigió explicaciones ni me dijo que me calmara o que reconsiderara. Simplemente caminó hacia la cocina y empezó a calentar leche en la estufa como si fuera lo más normal del mundo que su nieta apareciera a las 2 de la mañana con toda su vida empacada en 3 bolsas. Me quedé allí por un momento, sin saber qué hacer con el silencio. En la casa de mis padres, el silencio siempre significaba tensión, algo a punto de explotar. Aquí, se sentía diferente. Se sentía como espacio, como permiso. Eleanor, siéntate, dijo Walter, deslizando una taza por la mesa una vez que estuvo lista el chocolate caliente. Parece que no has comido nada real en días. Me senté, con las manos rodeando la taza automáticamente, dejando que el calor se hundiera en mis dedos. Por unos segundos, solo miré la superficie de la bebida, viendo la fina capa de vapor curvarse hacia arriba. Entonces todo salió. Le conté sobre el cumpleaños, sobre el pastel, sobre el discurso de mamá, sobre el falso colapso de Hallie, sobre la llamada telefónica que escuché antes ese día, sobre la desestimación de la universidad que estaba ocultando. Sobre los $40.000 que mis padres habían gastado en ella mientras me decían que no podían permitirse ayudarme. Sobre la forma en que se rió cuando me llamó perdedora. Walter no interrumpió ni una vez. Solo escuchó, su mandíbula se tensaba ligeramente con cada frase, sus dedos tamborileaban lentamente contra el costado de su taza, como si se estuviera conteniendo de decir algo que sabía que solo empeoraría las cosas en ese momento. Cuando terminé, la cocina se sintió más pesada, como si el aire mismo hubiera absorbido todo lo que había estado cargando durante años. Puedes quedarte aquí, dijo finalmente. Todo el tiempo que necesites, sin alquiler, sin condiciones. Parpadeé. ¿Eso es todo? Eso es todo, repitió. Luego se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. Pero hazme una promesa. ¿Qué? Termina la universidad y construye algo propio. No para demostrarles que están equivocados, sino para demostrarte a ti misma que tienes razón. Algo en mi pecho se tensó, luego se aflojó al mismo tiempo. ¿Lo prometo? Asintió una vez como si eso fuera todo lo que necesitaba. Esa habitación de repuesto se convirtió en el primer lugar donde viví que se sintió como si me perteneciera. Era pequeña, nada elegante, solo una cama, un escritorio y una ventana que daba a una calle tranquila. Pero era mía de una manera que mi habitación de la infancia nunca lo había sido. Sin trofeos en las paredes que no me pertenecieran. Sin expectativas con las que no hubiera acordado. Sin comparaciones constantes flotando en el aire. Me lancé al trabajo. Durante el día, trabajaba a tiempo completo en la ferretería, reponiendo estantes, ayudando a los clientes, aprendiendo todo lo que podía sobre herramientas, materiales y reparaciones. Por la noche, iba a clases. Y entre medias, escuchaba a Walter. Realmente escuchaba. Resultó que sabía mucho más de lo que nadie en mi familia jamás le dio crédito. Años atrás, antes de que naciera, Walter había comprado y renovado algunas propiedades. Nada masivo, nada llamativo, solo pequeñas inversiones inteligentes,
casas que nadie quería, lugares que parecían demasiado trabajo. Las arreglaba, las alquilaba y las conservaba para obtener ingresos constantes. No son bonitas, me dijo una tarde mientras nos sentábamos en la mesa de la cocina con una pila de papeles viejos, pero funcionan. Esa es la diferencia que la mayoría de la gente no entiende. Lo bonito se vende rápido. Lo funcional paga a largo plazo. Empezó a enseñarme todo, cómo detectar propiedades infravaloradas, cómo estimar costos de renovación, cómo leer entre líneas de un anuncio, cómo pensar en términos de números en lugar de emociones. Al mismo tiempo, estaba aprendiendo algo más en la ferretería, cómo se construían las cosas, cómo se rompían, y lo más importante, cómo arreglarlas. No me di cuenta al principio, pero esos dos mundos empezaron a conectarse. Aproximadamente 2 semanas después de mudarme con Walter, se produjo el colapso que había predicho. Llegó la carta de despido de la Universidad de Halle. Mi teléfono se iluminó 17 veces en un día, todas de mamá. No respondí ninguna llamada. Los mensajes de voz llegaron en oleadas. Al principio, eran agudos, irritados. Eleanor, esto es serio. Tu hermana está pasando por algo difícil y tú no estás aquí. Llámame de inmediato. Luego cambiaron a algo más desesperado. Te necesitamos. Esto es una crisis familiar. No puedes simplemente abandonar tus responsabilidades. Y finalmente, cayeron en la culpa. ¿Cómo puedes abandonarnos así? Halle necesita apoyo ahora mismo. Necesitamos presentar un frente unido. Eliminé cada mensaje sin terminarlos. Por primera vez en mi vida, no sentí la necesidad de explicarme. No sentí la necesidad de defender mi ausencia o justificar mis elecciones. Había pasado 23 años estando presente para personas que nunca estuvieron para mí. Se acababa de negociar un lugar en una habitación que nunca había sido mía. Walter todavía hablaba con papá ocasionalmente, conversaciones cortas que nunca duraban más de unos pocos minutos. A través de él, me enteré de lo que estaba pasando allí. La verdad había salido rápido, más rápido de lo que Halle esperaba. El registrador no se preocupó por su narrativa emocional. Los hechos eran simples, había reprobado todas las clases, no por falta de habilidad, sino por falta de asistencia. Simplemente no se había presentado. Los $40,000 vencían. Mamá estaba furiosa, pero no de la manera que podría haber imaginado. Se enojó con la situación, con el timín, con la vergüenza. Papá, según Walter, se había vuelto callado de nuevo, deslizándose en el mismo silencio resignado que siempre usaba cuando las cosas se volvían demasiado complicadas para afrontar. Y Halle redobló la apuesta. Se apoyó más en el papel de víctima, insistiendo en que su fracaso era el resultado de la negligencia emocional, que la familia no la había apoyado lo suficiente, que la presión había sido demasiada. Sin mí allí, como el contraste silencioso y responsable, toda la dinámica cambió. No quedaba nadie para absorber el desequilibrio. Nadie para hacerla quedar mejor en comparación. Tuvieron que enfrentarse directamente, y no les gustó lo que vieron. Mientras tanto, mi vida siguió adelante. Walter me mostró el fondo universitario que había estado construyendo silenciosamente para mí durante años, $8,000. No era una fortuna, pero para mí, se sintió como todo, suficiente para cubrir un año completo de matrícula si me quedaba local y seguía trabajando. Ajusté mi horario. Tomé clases extra durante el verano. Sobrecargué mis semestres. Eliminé todo lo que no era necesario. El sueño se volvió opcional. El progreso no 3 años después, me gradué con un título en Administración de Empresas. Nadie de mi familia se presentó. Walter sí. Estuvo allí sosteniendo un pequeño pastel y una tarjeta sencilla, como siempre lo hacía, sin intentar competir con nada ni con nadie. Dentro de la tarjeta había un cheque por $1,000. Capital de inversión, dijo, entregándomelo. Ve a hacer tu primera transacción. Ese verano, lo encontré. Una casa embargada de 3 dormitorios en un buen vecindario que había estado vacía durante 8 meses. El césped estaba descuidado. La pintura se estaba pelando. El interior parecía que alguien había empezado a renovar y luego simplemente se detuvo,
herramientas aún esparcidas, paredes a medio terminar, un proyecto abandonado en algún lugar entre la esperanza y el agotamiento. La mayoría de la gente veía un desastre. Yo veía potencial. El banco la tenía listada por $52.000, pero podía decir que querían deshacerse de ella. Pasé una semana investigando propiedades comparables, calculando costos de reparación y construyendo un plan de renovación que realmente tuviera sentido. Luego hice mi oferta, $47.000. Esperaba que contraofertan. En cambio, aceptaron $45.000 en 24 horas. Usé los $1.000 de Walter y cada dólar que había ahorrado trabajando en la ferretería como pago inicial. Para el resto, entré a un banco con mis hojas de cálculo, mi presupuesto y un plan que entendía mejor que nadie en la sala. El oficial de préstamos parecía escéptico. ¿Vas a hacer todo el trabajo tú misma?, preguntó. La mayor parte, dije. Y las partes que no puedo, sé a quién llamar. Me estudió un momento más. Luego aprobó el préstamo. Los siguientes 6 meses fueron los más difíciles de mi vida. Mantuve mi trabajo durante el día. Por la noche, conducía directamente a la propiedad y trabajaba hasta medianoche o más tarde. Quité la alfombra arruinada y descubrí pisos de madera debajo que solo necesitaban ser lijados y barnizados. Tapé agujeros en las paredes, pinté cada habitación, reemplacé accesorios anticuados por otros más nuevos que compré con descuento en la tienda. Cometí errores. El primer grifo que instalé goteó durante 3 días antes de darme cuenta de que había omitido una arandela. El primer interruptor de luz que cableé funcionó, solo que al revés. Pero cada error me enseñó algo. Cada arreglo me hizo mejor. Aprendí sobre permisos, inspecciones, códigos de seguridad, todos los pequeños detalles que separan a alguien que adivina de alguien que construye algo real. 6 meses después, la casa se transformó. La tasé, $89.000. Había creado $44.000 en valor a través de sudor, paciencia y unos $15.000 en materiales y permisos. Pero la verdadera victoria no fue el número, fue la prueba. Puse la casa en alquiler por $1.200 al mes. Llegaron 14 solicitudes la primera semana. Elegí una pareja joven, ambos profesores, ingresos estables, referencias sólidas, sin señales de alerta. El alquiler cubría todo, hipoteca, impuestos, seguro, mantenimiento, y aún así quedaba un pequeño excedente. Por primera vez en mi vida, no solo estaba sobreviviendo. Estaba construyendo. Esa primera propiedad cambió algo fundamental en mí. Nunca se trató solo del dinero. Se trató de control, de tomar algo descuidado, algo pasado por alto, algo que todos los demás habían descartado, y demostrar que aún podía ser valioso. Entendí esa casa de una manera que nunca había sido entendida en mi propia familia. Y de alguna manera, reconstruirla se sintió como reconstruirme a mí misma. 8 meses después, compré mi segunda propiedad. Esta era un dúplex. Mayor riesgo, mayor responsabilidad, pero para entonces, ya no estaba adivinando. Seguí el mismo proceso, investigación, números, renovación, disciplina. Esta vez, todo se movió más rápido. Sabía dónde conseguir materiales más baratos. Sabía qué atajos eran trampas y cuáles realmente ahorraban tiempo. Podía alicatar un baño, reparar paneles de yeso, instalar accesorios, incluso manejar trabajos eléctricos básicos sin entrar en pánico. Los errores seguían estando allí, pero eran más pequeños, más fáciles de arreglar, más fáciles de aprender. Al final de ese año, ya no solo trabajaba en la ferretería. Estaba estudiando cada trato, cada número, cada oportunidad. Como si importara, porque importaba. La tercera propiedad fue la que casi me rompe, una pequeña casa unifamiliar donde el propietario anterior había comenzado a destripar la cocina y luego simplemente desapareció. Armarios arrancados. Cableado expuesto. Demolición a medio terminar en todas partes. Parecía un caos congelado en el tiempo. Caminé por ella lentamente, asimilándolo todo. La mayoría de la gente se habría dado la vuelta. Hice una oferta. 3 meses después, terminé lo que el propietario anterior había abandonado. Aprendí a instalar gabinetes,
colocar encimeras y una docena de habilidades pequeñas. Nadie te las enseña a menos que las necesites lo suficiente. Cuando estuvo terminada, no solo se veía mejor. Funcionaba. Cada centímetro de ella. Cada propiedad me afilaba. Cada renovación me hacía más fuerte. Cada inquilino que colocaba, cada pago de alquiler que llegaba a tiempo. Cada problema que resolvía sin la ayuda de nadie construyó algo dentro de mí que nadie podía quitarme. A los 26, poseía 3 propiedades. A los 28, tenía 7. A los 30, dirigía una pequeña empresa de inversión inmobiliaria con 15 propiedades generando ingresos mensuales constantes. En algún momento, dejé de pensar en mí misma como alguien que había sido dejada atrás y comencé a verme como alguien que se había ido. Durante esos años, mi familia intentó contactarme. Mamá llamaba en días festivos, dejando largos mensajes sobre perdón, sanación y dejar ir el pasado. Hallie me encontró en las redes sociales enviando mensajes cuidadosamente redactados sobre cuánto había cambiado, cuánto lo sentía, como solo quería una oportunidad para hablar. Ignoré todo. No por enojo, sino porque genuinamente no tenía nada más que decir. Pertenecían a una versión de mi vida que ya no existía. Interactuar con ellas se sentía como volver a interpretar un papel que ya había superado, como intentar explicarme a personas que nunca habían escuchado. Entonces Walter enfermó. El diagnóstico llegó en silencio, cáncer en etapa 3. Tenía 72 años y era lo suficientemente terco como para rechazar un tratamiento agresivo. No quería pasar sus últimos meses en una cama de hospital conectado a máquinas esperando. Quería quedarse en su casa en sus términos. Así que me mudé de nuevo. Cuidarlo no fue fácil, pero fue simple de una manera que mi infancia nunca lo había sido. No había agendas ocultas, ni juegos emocionales, solo días que debían vivirse, comidas que debían cocinarse, conversaciones que debían tenerse mientras aún había tiempo. Hablamos mucho durante esos meses sobre negocios, sobre errores, sobre familia. Hiciste lo correcto, me dijo una tarde mientras estábamos sentados en el porche, viendo el sol ponerse lentamente detrás de las casas al otro lado de la calle. ¿Irte? La mayoría de la gente no lo hace. Se quedan y esperan que las cosas cambien. No lo hacen. Solía pensar que lo harían, admití. Eso es porque les creías, dijo. Ahora te crees a ti misma. Esa es la diferencia. No me di cuenta de cuánto necesitaba escuchar eso hasta que se asentó. Fue durante ese tiempo que mi familia hizo su jugada. Mamá apareció una tarde mientras yo estaba en el trabajo. Se había enterado por algún pariente lejano de que Walter estaba enfermo. Probablemente pensó que era el momento perfecto, estaría vulnerable, emocional, más fácil de atraer de nuevo. Subestimó a Walter. La recibió en la puerta y no la dejó entrar. Patricia, dijo, su voz fría de una manera que nunca había oído antes. Tienes el descaro de aparecer aquí. Soy su madre, respondió ella, tratando de sonar herida. Tengo derecho a ver a mi hija. Perdiste ese derecho cuando elegiste la fantasía de tu hija por encima de la realidad de tu otra hija, dijo él. Eleanor no quiere verte ahora. Lárgate de mi propiedad antes de que llame a la policía. Se fue, pero dejó algo atrás. Una carta. Walter me la entregó esa noche sin decir una palabra. La miré fijamente por un largo momento antes de abrirla. 3 páginas. 3 páginas de frases cuidadosamente elaboradas sobre cómo siempre había amado a ambas por igual. Sobre cómo había hecho lo mejor en circunstancias difíciles. Sobre cómo Hallie había crecido, madurado y estaba tratando de ser independiente. No había una disculpa real, solo explicaciones, justificaciones, historia reescrita. Luego llegué al último párrafo. Estamos teniendo algunas dificultades financieras en este momento. Las horas extras de tu padre se han reducido y Hallie ha estado luchando por encontrar un empleo estable. Realmente podríamos usar tu ayuda. Sé que te ha ido bien en bienes raíces. Tal vez podrías darnos consejos o ayudarnos con un préstamo. La familia ayuda a la familia, Eleanor. Eso es lo que hacemos. Casi me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era tan predecible.
Le entregué la carta a Walter. La leyó lentamente, luego negó con la cabeza con un tipo de disgusto silencioso. No han cambiado, dijo. Ni un poco. Lo sé. Me miró. ¿Qué vas a hacer? Dobló la carta una vez, luego la dejó sobre la mesa. ¿Nada? Él sonrió levemente. Esa es mi chica. 3 semanas después, Walter falleció pacíficamente mientras dormía. Me dejó todo, la casa, sus ahorros, su viejo camión. Pero más que eso, me dejó algo mucho más valioso, una base. El funeral de Walter fue pequeño, tranquilo. Solo un puñado de personas que realmente lo conocían, que realmente se preocupaban. Sin actuaciones, sin discursos vacíos, solo verdad. Mi familia no fue invitada. Papá vino de todos modos. Se veía peor de lo que recordaba, más delgado, más viejo, como si los años finalmente lo hubieran alcanzado de golpe. Cuando terminó el servicio, se acercó a mí lentamente, como si no estuviera seguro de tener derecho. Lo siento, dijo. Sin discurso largo, sin excusas, solo eso. Lo estudié por un momento. Esperaba que la ira surgiera, algo agudo y pesado, pero no lo hizo. Todo lo que sentí fue distancia, como si estuviera mirando a alguien que solía conocer, no a alguien que todavía tenía el poder de lastimarme. No puedes arreglar el pasado, Dennis, dije en voz baja. Pero puedes dejar de repetirlo. Asintió, y luego me sorprendió. Me estoy divorciando, dijo. Lo solicité la semana pasada. Debería haberlo hecho hace años. Dejé que eso se asimilara por un segundo. Bien, dije. Entonces tal vez finalmente puedas averiguar quién eres. No hubo abrazo, ni reconciliación emocional, solo 2 personas paradas en el mismo espacio reconociendo que algo había cambiado. Y por primera vez, se sintió real. Después del fallecimiento de Walter, todo se aceleró. Vendí su casa por $180.000 y usé el dinero para comprar un pequeño complejo de apartamentos. 8 unidades, viejas, desgastadas, pero sólidas por debajo. Necesitaba trabajo, pero eso ya no me asustaba. Los problemas se habían convertido en oportunidades. Esa era la diferencia. Pasé un año renovándolo, cada pared, cada sistema, cada detalle. Luego lo llené de inquilinos, buenos inquilinos, personas que pagaban a tiempo, cuidaban el espacio, respetaban la estructura que había construido. Gestioné la propiedad de manera diferente a la mayoría de los propietarios. Respondía llamadas, arreglaba problemas rápidamente, mantenía todo limpio y funcional. No exprimía hasta el último dólar de la gente. Me aseguré de que quisieran quedarse. La noticia corrió. A los 32, administraba más de 40 propiedades. A los 35, me expandía bienes raíces comerciales, espacios de oficinas, locales minoristas, incluso un pequeño almacén. Cada trato era calculado, cuidadoso y construido sobre todo lo que había aprendido de manera difícil. En algún momento, conocí a Nathan Cole. Era un abogado de bienes raíces que manejaba uno de mis tratos comerciales. Agudo, directo, sin palabras perdidas. En minutos, detectó problemas en el contrato que otros abogados habían pasado por alto y propuso soluciones como si nada. ¿En serio leíste todo esto? Le pregunté una vez. Ese es mi trabajo, dijo simplemente. Tomamos café después del cierre, luego cena, luego más. Nathan no estaba impresionado por el dinero. No se sentía intimidado por el éxito. No necesitaba probar nada, y tampoco esperaba que yo lo hiciera. Eso era nuevo para mí, refrescante de una manera que no me había dado cuenta de que lo necesitaba. Nos entendíamos sin tener que explicar demasiado. 2 personas que se habían construido a sí mismas de la nada. 2 personas que sabían exactamente lo que significaba alejarse de la vida equivocada y construir la correcta desde cero. Un año después, me propuse matrimonio. No en un lugar elegante, no preparado, solo nosotros 2 parados dentro de la primera casa que había renovado. El lugar donde todo comenzó. Él dijo que sí antes de que terminara la pregunta. Nos casamos 2 años después.
Pequeña ceremonia, amigos cercanos, sin drama. Papá vino. Eso me sorprendió. Se veía diferente, más saludable, más ligero, como si dejar a mi madre le hubiera devuelto años de su vida. Estaba saliendo con alguien nuevo, una mujer llamada Clare. Ella lo trataba como a un igual, no como a algo a controlar. Estoy orgulloso de ti, me dijo durante la recepción. Walter también lo estaría. Lo sé, dije. Y por una vez, lo creí. Alrededor de esa misma época, Hallie se comunicó de nuevo. Pero esta vez, fue diferente. Sin manipulación, sin excusas. Eleanor, no espero que respondas, decía el mensaje. Pero he estado trabajando. Conseguí un trabajo en un restaurante. Empecé como recepcionista. Ahora soy jefa de turno. No es glamuroso, pero es real. Lo siento. No tienes que perdonarme. Solo necesitaba decirlo. No respondí de inmediato. Se lo mostré a Nathan. ¿Qué piensas?, preguntó. Creo que las personas pueden cambiar, dije lentamente. Pero también creo que el tiempo lo demuestra. 6 meses después, volvió a enviar un mensaje. Fotos esta vez. Su apartamento, pequeño pero limpio, una cuenta de ahorros, una vida que parecía ganada. Sin peticiones, sin presión, solo prueba. Respondí con una sola frase. Estoy orgullosa de que hagas el trabajo. Ella respondió horas después. Eso significa más de lo que crees. No nos volvimos cercanas. No fingimos que el pasado no había sucedido, pero algo cambió. El respeto reemplazó al resentimiento. La distancia reemplazó al daño. Y por primera vez, eso se sintió suficiente. Para cuando cumplí 37 años, mi vida no se parecía en nada a la que había dejado atrás. Nathan y yo habíamos construido algo real juntos. No solo un negocio, sino un hogar. Un lugar donde los cumpleaños se celebraban, no se cancelaban. Donde los logros se notaban, no se ignoraban. Donde el amor no venía con condiciones ni comparaciones. Pero lo más grande que construí no fue la empresa. Fue la Fundación Walter. Compré un almacén abandonado en su antiguo vecindario y lo convertí en un centro comunitario. Laboratorios de computación, salas de tutoría, una pequeña cocina que servía comidas asequibles, un lugar donde la gente podía venir, aprender, trabajar y sentirse importante. Abrimos las puertas con más de 200 personas allí. Papá vino con Clare. Hallie también vino. Estaba de pie en silencio cerca del fondo, sosteniendo a su bebé, Owen. Lo había nombrado con el segundo nombre de Walter. Eso solo me decía más que cualquier disculpa jamás podría. Mientras estaba frente a la sala, mirando a todas esas caras, algo me golpeó. Yo construí esto. No solo el edificio, no solo el éxito, la vida. Walter me enseñó algo que nunca olvidaré. Dije, la mejor venganza no es demostrar que los demás están equivocados. Es demostrarte a ti misma que tienes razón. La sala quedó en silencio. Cuando la gente intenta empequeñecerte, tú no te encoges para encajar con ellos. Crees hasta que los superas. Miré a papá. Tenía lágrimas en los ojos. A Hallie, ella asintió en silencio. A Nathan. Él solo me miró como siempre lo hacía, firme y seguro. No he terminado, continué. El mayor regalo que mi madre me dio fue mostrarme exactamente en qué no convertirme. Ahí estaba, la verdad. No amarga, no enojada, solo final. Después del discurso, papá se levantó de repente. Esa es mi hija, dijo en voz alta. En todos los sentidos que importan. Y esta vez, no tuve ganas de desaparecer. La noche terminó en silencio. Hallie me abrazó antes de irse. Sin actuación, sin agenda oculta. Gracias, susurró. Hiciste el trabajo, le dije. Simplemente dejé de facilitarlo. Papá se quedó hasta el final, ayudando a limpiar, apilando sillas como todos los demás. Perdí años teniendo miedo, dijo en un momento dado.
Miedo de levantarme, miedo de elegir. Más vale tarde que nunca, respondí. Asintió. Todavía desearía haber sido valiente cuando importó. Miré alrededor de la sala vacía, el lugar que estaría lleno de nuevo mañana con gente construyendo algo mejor. Estás aquí ahora, dije. Eso importa. Más tarde esa noche, mientras Nathan y yo cerrábamos las puertas, él tomó mi mano. ¿Sabes cuál es la mejor venganza realmente? Preguntó. ¿Qué? No el éxito, no el dinero, ni siquiera la felicidad, hizo una pausa. Es la indiferencia. Tenía razón. Mi madre todavía andaba por ahí contándole a quien quisiera escuchar sobre sus hijos desagradecidos. Pero ya no era parte de mi vida. Ni siquiera una sombra. Solo un punto de partida que hacía mucho tiempo había superado. Y mirando hacia atrás ahora, puedo decir esto con total certeza, que me quitaran mi cumpleaños fue lo mejor que me pudo pasar porque me obligó a dejar de esperar que alguien más celebrara mi existencia y finalmente empezar a construir una vida que no necesitara su permiso.